Hola, buenas tardes niños. Junto con saludar y esperar que se encuentren muy bien junto a su grupo familiar. Hoy queríamos hacer, ¿no es cierto?, un poco un resumen, ¿no es cierto?, de la lección número uno sobre el descubrimiento de América, ¿no es cierto?, sobre los viajes de expansión europea, cuáles fueron en realidad lo que motivó, ¿no es cierto?, a los europeos a buscar nuevas rutas, ¿ya? Hasta el siglo XV, el mundo conocido para los europeos se limitaba a Europa y a las tierras que rodeaban el mar Mediterráneo, aunque también tenían nociones sobre el lejano oriente, ya los cuales habían sido transmitidas a través de las generaciones, principalmente por los comerciantes y los viajeros, que normalmente, ¿no es cierto?, recorrían la ruta, ¿no es cierto?, del lejano oriente en busca de especias y uno que otro, ¿no es cierto?, elementos como telas para poder comercializar, ¿ya? Y en vista de eso, ¿no es cierto?, se tenía noción de que había algo externo, ¿no es cierto?, a Europa. Con el lejano oriente, Europa había desarrollado un intenso intercambio comercial, el cual se vio dificultado con la caída de Constantinopla a mano de los turcos otomanos en 1453, hecho que motivó la búsqueda de nuevas rutas marítimas que permitieran restablecer el comercio con Asia, lo que marcará el inicio de una época nueva en la historia de la humanidad. Ya, producto de todo este tema de conquistar, de poseer, de tener, ¿no es cierto?, mayor cantidad de territorios, ¿no es cierto?, de poder dominar, hizo de que de cierta manera se rompieran algunos acuerdos comerciales y los europeos tuviesen, ¿no es cierto?, la necesidad de comenzar a buscar una ruta, en este caso marítima, ya, en la cual le pudiese, ¿no es cierto?, significar recuperar todo lo que significa la comercialización de diferentes productos, ¿ya? Y la búsqueda, ¿no es cierto?, de estas nuevas rutas comerciales provoca, ¿no es cierto?, esta ampliación de un mundo conocido, ¿no es cierto?, y que nace, ¿no es cierto?, a fines del siglo XV en Europa, ¿ya? En esa época, ¿no es cierto?, Europa experimentó la reactivación de ciudades europeas, el surgimiento de la burguesía, ¿no es cierto?, estilos de vida, ¿no es cierto?, la conformación de los primeros estados modernos y un cambio profundo de la mentalidad centrado en una nueva visión del ser humano, aspecto relacionado con los movimientos culturales del humanismo y el renacimiento, y un conjunto de adelantos tecnológicos que permitieron navegar más allá de las costas. Aquí se hace presente, ¿no es cierto?, este pensamiento humanista basado principalmente y con el sentido también de que el hombre siente o quiere sentir, ¿no es cierto?, o sentirse al nivel de Dios. Entonces comienza a nacer esta nueva forma de pensar y en la cual, ¿no es cierto?, él comienza a analizar desde otro punto de vista, ¿no es cierto?, lo que es la existencia del ser, ¿ya? Y comienzan a aparecer, ¿no es cierto?, elementos como de la línea de la tecnología que le fueron permitiendo también comenzar a posicionarse y comenzar a descubrir diferentes herramientas que le permitiesen poder lograr el objetivo final, que era el poder conquistar este mundo, ¿ya? Portugal fue el primer reino europeo en iniciar la exploración de mares más alejados de sus costas gracias a su posición geográfica y a su experiencia marítima. eh, Hay uno, ¿no es cierto?, dentro del mapa pudiese, ¿no es cierto?, visualizar dentro de Europa, ¿no es cierto?, donde encontramos los diferentes países y en función de ello, ¿no es cierto?, indicaba de que Portugal, en base a la buena posición que ellos tenían hacia las costas, ¿no es cierto?, cercano a España, que también era una buena, estratégicamente era un buen lugar, ¿no es cierto?,
le permitía tener un mejor acceso a la salida del mar. No así los demás países como Italia, Turquía, ¿no es cierto?, que debiesen de una u otra manera salir desde el mar Mediterráneo, ¿ya? En 1497 Vasco da Gama logró navegar desde Portugal a la India en forma directa, estableciendo la primera ruta comercial entre ambas zonas del mundo, ¿ya? Entonces, uno de los primeros viajes, ¿no es cierto?, realizado por Vasco da Gama, es en función, ¿no es cierto?, de hacer esa conectividad, ¿no es cierto?, con la India, ¿ya? Mientras los portugueses exploraban las costas africanas y lograban encontrar una ruta hacia la India y hacia China, ¿no es cierto?, los reyes católicos, conscientes de esta ventaja, otorgan al marino genovés Cristóbal Colón los recursos para iniciar la búsqueda de una nueva ruta hacia el oriente. La expedición de Colón zarpó desde Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y llegó a la isla de Guanarajani, el San Salvador, ¿no es cierto?, el 12 de octubre, donde llega accidentalmente el continente que posteriormente fue llamado América, ¿ya? Es como un poco raro porque Cristóbal Colón, el continente americano no lleva el nombre de Cristóbal Colón, pues lleva, ¿no es cierto?, de Américo Vespucio. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, también los historiadores de la época, los escritores, ¿no es cierto?, claramente hacen alusión de que fue accidental, ¿no es cierto?, este descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Él, así como lo acabamos, ¿no es cierto?, de mencionar, él iba en busca de, de una ruta que lo acercara, ¿no es cierto?, a la India, ¿no es cierto?, a China, y en esa aventura se encuentra, ¿no es cierto?, con este nuevo continente, ¿no es cierto?, que posteriormente sería llamado América, y donde nosotros, ¿no es cierto?, somos parte de ellos, ¿ya? Eh, También es importante dentro de este contexto para poder cerrar un poco la lección uno, ¿no es cierto?, de la expansión europea y poder enfocarnos un poco a esta segunda lección que va a ir en relación, ¿no es cierto?, a la conquista de los países americanos por parte de los europeos, ¿ya? Eh, Está algo bien significativo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que enfrentan los exploradores, ¿ya? Dice la historia, ¿no es cierto?, que debido a la duración de los viajes de exploración y al descubrimiento de las rutas, se produjo un conjunto de dificultades al interior de las tripulaciones que viajaban en las embarcaciones. Eh, Claramente pudiésemos pensar, cuando hoy uno analiza, ¿no es cierto?, quiénes son los que viajan dentro de las embarcaciones, hay una acotada estructura en función de cuál es el ordenamiento de las personas que son los tripulantes de estas embarcaciones. Hoy en día, ¿no es cierto?, podemos decir que el que va a cargo del barco es un capitán, ¿no es cierto?, y de ahí hacia abajo los pilotos, ya que van teniendo diferentes tipos de especialización o responsabilidades dentro del barco, ¿ya? Y tienen un estatus, ¿no es cierto?, una educación, ¿no es cierto?, formada para poder desarrollarla. Pero en esa época, si bien los conocimientos algunos los tenían, otros, ¿no es cierto?, pudiesen decir de que en algún momento dentro de la misma tripulación iba gente también con un nivel cultural o educacional, ¿no es cierto?, bajísimo, ¿no es cierto?, y que eso provocó también de cierta manera de que no se lograran todos los acuerdos que de repente uno quisiera. Cada uno quería dar su opinión, las mismas situaciones vividas, ¿no es cierto?, donde estos largos viajes, ¿no es cierto?, que no eran viajes cortos, así como uno de repente toma un avión y en un par de horas ya está en otra ciudad, ¿no es cierto? Las embarcaciones de hoy, si bien hay un periodo, ¿no es cierto?, largo de traslado, en la época, ¿no es cierto?,
pasado a fines del siglo XV, ya y entrándose a los siguientes siglos, ¿no es cierto? Las embarcaciones también tenían carencias, ¿no es cierto? No tienen toda la tecnología que tenemos hoy en día, entonces por lo tanto eran meses y meses que pasaban dentro de las embarcaciones. Entonces se podían encontrar con situaciones como las inclemencias climáticas, ¿no es cierto? Las marejadas y los fuertes vientos que generaban angustia, ¿no es cierto? De la probabilidad de naufragar. Entonces, ante esa situación, el temor, el miedo provoca de que las personas claramente se sintieran angustiadas, alteradas, nerviosas, ¿no es cierto? Y eso claramente invita a un estado, ¿no es cierto?, crítico de relaciones humanas, ya donde pudiese provocarse en algún momento, ¿no es cierto?, lo que se llama el motín. Enfermedades también. La falta de alimentos e higiene permitió que se propagaran enfermedades como el escorbuto y la anemia. Ya la pérdida de sangre, ¿no es cierto? La alimentación, no se podían bañar porque el agua no era cuánto se llama para bañarse principalmente, o sea, viajes largos, yo estaba diciendo recién de varios meses, el agua claramente tenía un objetivo fundamental que era el de poder hidratarse, entonces el consumirlo para poder lavarse el cabello, el cuerpo, ¿no es cierto?, no tenía ese sentido como bien vital, ¿ya? Los motines, la duración de los viajes y la idea que nunca llegara a tierra provocaban fuertes tensiones en la tripulación. Ya pasada la semana, ¿no es cierto?, pasados los meses, ya comenzaba esta angustia, ¿no es cierto?, a la falta de agua, a la falta de alimentación, ya, y al visualizar solamente esta masa de agua, el mar, ¿no es cierto?, el océano, ¿no es cierto?, con a veces los estados climáticos que se producían en ellos, provocaban la angustia y hacía de que eh, se organizaran entre ellos y quisieran de cierta manera, ¿no es cierto?, amotinarse para retornar, ¿no es cierto?, prontamente desde donde habían salido o bien buscar otra ruta como para poder, ¿no es cierto?, tocar tierra, ¿ya? La comida y el descanso eran tenían que ser ordenadas, ¿no es cierto? No había mucha alimentación, había que cuidar la alimentación, había que cuidar, ¿no es cierto?, el agua, el poder descansar, por lo tanto, se comía una sola vez al día, ¿ya? Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, un poco la historia. Hay un testimonio, ¿no es cierto?, de Antonio Gigafetta, que lo voy a leer, ¿no es cierto?, que participó dentro de una de las expediciones de Hernando Magallanes, y dice así: estuvimos 3 meses y 20 días sin provisiones frescas y comíamos galletas viejas convertidas en polvo, llenas de gusano y con un olor insoportable por hallarse impregnadas en la orina de ratas. El agua que bebíamos estaba igualmente podrida y hedionda. Comíamos también los cueros de buey que cubrían la madera que sujetaban las velas. Estaban muy duros y secos, y los ablandábamos con agua de mar unos días y después los poníamos sobre las brasas. Imagínate, pues mira lo que menciona este tripulante, alimentarse de comidas con fecas de ratón, ¿no es cierto? Comerse el cuero del animal, que hoy en día yo creo que ninguno de nosotros pensaría, ¿no es cierto?, poder comer algo por el estilo. Entonces, claramente era una situación bien compleja para la época. Entonces, te dejo invitado, ¿no es cierto?, estimado alumno, para que podamos comenzar a trabajar la segunda lección, ya que tiene relación con la conquista europea de América y de Chile, ya enfocándonos un poco más en lo que comenzó a hacer, ¿no es cierto?, la conquista. Y acá vas a poder ver, porque de repente cuando uno habla de conquista, uno relaciona con las situaciones de la vida cotidiana. La conquista, cuando uno quiere enamorar a una chiquilla, a una dama, ¿no es cierto? Generalmente en la conquista entregamos, ¿no es cierto?, lo más bonito, lo más hermoso que uno tiene, ya, para poder atraer a esa persona. Y aquí, dentro de este contexto, esta segunda lección, vamos a ver de qué manera conquistaron, ¿no es cierto?, los españoles para poder comenzar a tomar posesión de diferentes
territorios, ciudades, ¿no es cierto? Y países de América del Sur, ¿ya? Claramente vas a darte cuenta de que la concepción de la palabra conquista está, pero la manera o la forma en la cual la acabamos de explicar es totalmente distinta, pero también es válida para la época, para el periodo, ¿no es cierto?, previo a la colonia que se fue desarrollando, ¿no es cierto?, en nuestro continente. Así que te invito a que demos inicio, ¿no es cierto?, a esta segunda lección, la conquista europea de América y de Chile. Un abrazo y espero que estés motivado.